Queridos jóvenes de la Asociación Alpina y de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, estamos aquí con un amigo muy especial en este programa titulado Netas Juveniles y queremos que se queden con nosotros para que ustedes puedan escuchar el milagro de Dios en la vida de este joven y cómo vale la pena estudiar la palabra de Dios, confiar en Dios y seguir adelante a pesar de las dificultades y las pruebas. Así que no te vayas, quédate con nosotros y descubre cómo crecer en la fe. Tenemos aquí a un joven de otro país y tiene un milagro en su vida. Su vida es un milagro. Ha pasado por una experiencia maravillosa. Dinos, Brian, ¿quién eres? ¿De dónde eres? Cuéntanos tu historia de fe, por favor. Bueno, ante todo, gracias por la invitación y un fuerte saludo a todos los jóvenes que desean tomar en serio el estudio de la palabra de Dios. Mi nombre es Brian Daniel Rodríguez González y vengo de Cuba. Y si pudiera decir cuál es el génesis de mi historia, pudiera remontarme primeramente a que no nací en un hogar adventista. O sea, mi familia no es cristiana. Okay. Y eso desde que inicié en los caminos del Señor fue una gran lucha. Cuando me hice adventista en el año 2018, cuando conocí acerca de la iglesia adventista, mi familia se opuso un poco. O sea, que el hijo de la familia, el mayor de la familia, tomara la decisión de hacerse cristiano, para mi familia era como que una locura. Pero como dice la palabra, para lo que el mundo es locura, para nosotros es poder de Dios. Amén, amén. Entonces, cuando ya inicio mi caminar con Cristo y conozco que nuestra iglesia tiene instituciones educativas, empecé a soñar. Un sueño que en ese momento quizás yo lo veía muy lejos. O sea, no tenía el apoyo de mi familia, no tenía el apoyo económico, la situación de mi familia muy difícil. Y yo quise emprender un sueño con Dios. Yo decía, es mi deseo estudiar en una universidad adventista. Recuerdo que comencé a buscar en internet varias opciones y cuando llega el año 2022, me entero de un evento que creo que en mi vida completa la marcó para siempre. Estoy hablando de Conexión Bíblica. Sí, claro, es un programa maravilloso para los jóvenes. Es un excelente motivador para que estudien la Biblia. Y bueno, Brian, cuéntame, ¿cómo decidiste estudiar la Biblia? ¿Cómo estudiabas para prepararte para este evento maravilloso? Bueno, todo empieza en el 2022, que recién me enteré de la existencia de Conexión Bíblica, cuando Daniela Lobaina obtiene segundo lugar a nivel de la división interamericana. Okay. Digo que eso causó una revolución en Conexión Bíblica en la Unión Cubana, porque era un concurso que se había dejado de lado, o sea, no se le había prestado mucho interés hasta que esta joven cubana, también con el sueño de estudiar en una universidad adventista, se prepara y obtiene segundo lugar. En empate con el primer lugar, solamente con diferencia de tiempo, pero tuvo todas sus respuestas correctas. Cuando yo me entero del testimonio de Daniela y que le habían otorgado una beca, ella actualmente estudia Contaduría Pública en Lindavista, yo vi ahí un camino abierto. O sea, si otorgan becas a través de Conexión Bíblica, puede que Conexión Bíblica sea el medio que el Señor use para hacer realidad mi sueño. Y tomé la decisión de participar. Recuerdo que en el 2023, por problemas de que no me alcanzó tiempo, no pude participar en jueces. Obtiene tercer lugar otra cubana, Dianelis López, odontóloga de profesión. Y cuando ella obtiene tercer lugar, eso me motiva aún mucho más. Incluso que yo la ayudé a ella un poco en su preparación. ¿Ah, la conocías? La conocía personalmente y la ayudé en su preparación para la división. O sea, yo le escribí al WhatsApp y recuerdo que mi frase era, dime la parte de hoy. Ella me decía una parte de memoria, yo la comprobaba con la Biblia y ella me ayudó mucho en ese aspecto. Y cuando ella obtiene tercer lugar, tristemente no pudo llegar hasta acá porque su visa fue denegada, pero ella quería venir acá a Montemorelos a estudiar.
Y ella me motiva a participar y me dice, el año que viene participa, Brian, yo sé que tú puedes ganar. Y creo que ahí empieza ese ánimo a participar en Conexión Bíblica. Llega el 2024, el 15 de enero empiezo mi carrera de odontología, porque yo estudiaba odontología en Cuba. Ok. Por problemas que ocurrieron en la universidad, tuve que pedir una licencia de 1 año libre de estudios. Y en ese año, si hubo una persona que me motivó ya para terminar, la motivación fue mi abuela. Mi abuela, que jugó un papel importante, porque ella me dice, Brian, si vas a estar este tiempo en casa, prácticamente lo que vas a estar es aquí, ¿por qué no te preparas para ese concurso que tú quieres participar? Oye, Brian, pero tu familia no es adventista. Entonces quiere decir que tu abuelita no es adventista No tampoco. es adventista. Pero milagrosamente entonces ella te estaba animando también para que estudiaras la Biblia. Realmente en eso pude ver la voz del Señor. O sea, Ujú. que mi abuela no cristiana me motivara a participar en un evento cristiano. O sea, todo estaba indicando que era el Señor quien estaba al control. ¿Y tú tenías alguna duda en ese momento? A ver, hasta ese momento, como había iniciado la universidad y no tenía prácticamente tiempo, sí quería participar, pero no había todavía empezado. Hasta ese momento, recuerdo que inicié un 17 de marzo a estudiar. Dianelis comenzó a ayudarme y le doy un agradecimiento a ella porque el primer cronograma de estudio que tuve en mis manos me lo elaboró ella. Pero la manera en que yo estudiaba, y creo que fue lo que hizo que pudiera acercarme mucho más a Dios. Primeramente estudié Génesis completo unas 3 veces. Lo leí desde el primer capítulo hasta el capítulo 50. Brian, perdón, pero tú entonces dejaste de estudiar odonto porque me decías que tu abuelita te motivaba a dedicar el tiempo, pero entonces finalmente tú, ¿qué hiciste? ¿Dejaste la carrera? ¿Cómo estuvo? A ver, cuéntanos. Realmente cuando la historia continúa, porque en ese periodo estaba de licencia, que prácticamente licencia es no estaba estudiando. Pero ya cuando un poquito más adelante yo gano Unión Cubana, yo tenía que volver a empezar mi carrera en septiembre. Okay. Porque había pedido 1 año. Y cuando voy a iniciar en septiembre, yo le había prometido a mi familia, voy a empezar el curso en septiembre. Pero solamente me restaban 2 meses para División Interamericana. El 15 de septiembre debía iniciar mi curso nuevamente y el 16 de noviembre ya era final en El Salvador. Sí, en El Salvador. En ese momento se presenta delante de mí 2 caminos. O empiezo la universidad y el tiempo no me va a alcanzar como para estudiar como yo quiero estudiar, o no empiezo la universidad y le doy con todo el estudio de la Biblia. Estabas en un dilema. Estaba en un dilema porque yo sabía que cuando yo llegara a mi familia y yo le dijera, no voy a empezar la universidad... Tal vez se iban a molestar, ¿no? Y se molestaron. Entonces yo tomo la decisión y yo me dije interiormente, yo sé que Dios tiene un plan. Y ¿tuviste más importante el estudiar la Biblia, la palabra de Dios? realmente cuando pesé en balanza ambas cosas, yo dije, ¿qué es lo eterno? La universidad no es eterna, un título no es eterno, pero la palabra de Dios perdura para siempre. Amén, amén. Entonces, sin lugar a dudas dije, no voy a empezar la escuela. Y cuando yo me acerco a mi familia, ellos actualmente ya no tienen esa opinión porque han visto lo que Dios ha hecho. Pero en aquel momento yo llego y le digo, no voy a empezar la universidad. ¿Y qué dijeron? Bueno, expresiones como, yo sabía que tú no ibas a estudiar nada. Yo sé que lo tuyo solamente es la Biblia, Dios, iglesia. Tú no vas a dar nada. Frases que en un momento me hirieron bastante, pero yo sabía que estaba dándolo todo por el Señor y que Él no me iba a dejar en vergüenza. O sea, amén. Confié completamente en eso. Dije, lo va a dar todo por el estudio de la Biblia. Como la Biblia dice, confía en el Señor y Él prosperará hará tus planes, Él hará. Y aunque no te puedo negar que hubieron momentos en mi vida en los cuales, sobre todo, yo miraba las historias, los estados de WhatsApp de mis amigos de la universidad
en sus prácticas. Y yo decía, yo anhelo estar ahí, pero sé que Dios tiene un plan. Amén. Abría mi armario, el closet, y veía mi uniforme. Y yo decía, cuánto anhelo ponerme mi uniforme nuevamente. Pero cuando miraba la Biblia, yo decía, no, Dios tiene un plan. Amén. O sea, no puedo dejar que mi amor a la universidad, mi amor a mi carrera, me desvíe de lo que yo me he trazado. Y si es voluntad del Señor, se va a dar. O sea, Amén. mis compañeros de odonto también se opusieron. O sea, me decían, Brian, ¿no te das cuenta que el único seguro es tu carrera? ¿No te das cuenta que eso es un simple evento? El día 16 de noviembre va a llegar, se va a acabar, y si no ganaste, lo perdiste. Y yo, la respuesta siempre fue, el Señor tiene un plan, el que no arriesga no gana. Y no sé qué va a pasar el día 16, pero si pierdo, no he perdido el tiempo, porque lo que tú ocupas estudiando la Biblia no es tiempo perdido. Amén, muy bien. ¿Y resonaba en tu cabeza ese versículo que dice que los que confían en Jehová no serán defraudados? Obviamente, porque sabía que si lo daba todo por el Señor, Él de una u otra manera me iba a recompensar. Y mi oración de todos los días, cada vez que iba a abrir la palabra, era, Señor, tú sabes qué yo quiero, pero realmente tú sabes qué es lo que yo necesito. Amén. Tú sabes cuál es mi sueño, pero tú sabes cuál es tu sueño para mí. Entonces, a veces el enemigo me atacaba con ideas como, ¿qué sucede si pierdes? Y si estás perdiendo tu tiempo y no ganas. Y yo en esos momentos recordaba muchos versículos de Génesis que me ayudaban en ese aspecto. Y luego sí hubo algo que ayudó mucho a mi abuela principalmente. Fue que la usé a ella como medio para ayudarme en mi preparación. Yo le decía, abuelita, ven, siéntate que te voy a decir lo que me aprendí hoy de memoria. O sea, le pedías que te ayudara, no era adventista todavía. ¿Hoy es adventista Está todavía? tomando Está estudios tomando bíblicos. estudios bíblicos. Oye, tú empezaste a darle estudios bíblicos de manera inconsciente, ¿no? Inconsciente, porque yo le decía, te voy a decir lo que hoy me aprendí. Entonces ella me escuchaba. O yo le daba la Biblia y le explicaba, mira, puedes preguntarme del 1 al 31. El número grande es el capítulo. Los números pequeños son los versículos. Si tú me dices Génesis 1:5, entonces ella me ayudaba. Y entonces la hacía que estudiara la Biblia de una manera que ella no se daba cuenta, pero lo estaba haciendo. Sí. Y en el caso de Patriarcas y Profetas sí me ayudó mucho transcribirlo. Yo tenía una agenda en que iba transcribiendo de memoria lo que me iba memorizando. También escucharlo en audio, porque cuando no tenía tiempo quizás de tener la Biblia frente a mí, lo estaba escuchando con los audífonos. Donde ibas caminando. Y cuando sí hubo algo que yo puedo decir que marcó una gran diferencia, es que en todo lugar en que yo estaba, Génesis estaba en mi mente. O sea, el 2024 para mí fue un año en el cual descubrí una cosa, y es que hay tanto que descubrir en la Biblia. Y a veces estudiamos la Biblia... de manera superficial. Superficial. No, corriendo, ¿no? Leí la Biblia completa en 6 meses. Pero yo me pasé el año pasado completo solamente con Génesis. Y yo leí Génesis y estudié Génesis un promedio de más de 30 veces en toda mi preparación. Y cada vez que yo estudiaba, había algo nuevo que el Señor me decía. Ok. Oye, Brian, tú me mencionaste en un mensaje que tenías algunos retos, ¿no? Cuba es un país muy complicado, hay muchos limitantes. Y me mandaste una imagen allí donde estabas estudiando en la noche y en una situación complicada. Cuéntanos allí esa parte. Realmente cuando en el año que estuve estudiando, y ahorita también está hasta peor la situación, tristemente. Tuvimos fuertes problemas con el fluido eléctrico. Teníamos apagones hasta de más de 6 horas. Wow. Y había ocasiones en que yo aprovechaba a levantarme a las 3 de la mañana y no tenía electricidad. Y con los límites que teníamos en mi familia, o sea, no teníamos como tal una buena lámpara, una buena linterna o un ventilador recargable. Y yo recuerdo que yo me levantaba a esa hora, había mucha calor.
yo ponía la Biblia en mi cama, Ujú. en una mano el celular alumbrando la Biblia y en otra mano tenía algo con que echarme aire. Porque, o sea, estudiaba y las gotas de sudor corrían y la letra de la Biblia era muy pequeña. A veces terminaba con dolor de cabeza, ardor en los ojos, pero yo decía, hay que continuar. Ponía el Y texto. Brian, a mí me encantó esa parte de tu historia porque a veces, hablando de manera general en la iglesia, pues, estamos muy ocupados que no tenemos tiempo para estudiar la Biblia. Dos, tenemos tal vez todas las facilidades y tal vez no se le da ese valor que se le debe de dar a la Biblia, ¿no? Es importante resaltar esa parte porque con todas las limitantes que tenías, tú tenías ese deseo de tal vez de conocer más de Dios, de que Dios te hablara, ¿no? Porque la palabra de Dios dice, Jesús dijo, ¿no? Escudriña las escrituras porque en ellas os parece que tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, Jesús mismo es quien nos habla a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y entonces Dios te estaba hablando cada vez que leías Génesis, estabas allí escuchando la voz de Dios. Yo imagino eso, ¿no? Literalmente, en la parte del día donde sentía más cerca a Dios era cuando estaba estudiando Génesis. Amén. ¿Y qué sentías? ¿Sentías alegría, gozo? Una paz indescriptible. Ujú. Yo sabía que Él estaba ahí a mi lado. Literalmente lo podía sentir bien cerca de mí. Amén. Brian, a pesar de que tal vez no hubieras ganado, creo que la mayor recompensa habría sido el desarrollar una conexión con Cristo Jesús, ¿no? No, realmente ese fue el mayor premio. O Amén. sea, lo material tiene su valor, pero el mayor premio fue la conexión que logré con el Señor. Crecer con Cristo Jesús. Crecer, eso es indescriptible. O sea, el joven que quiera saber qué se siente crecer con la Biblia mediante conexión bíblica tiene que experimentarlo porque yo se los puedo contar, pero es una experiencia individual para cada uno. Que tienen que vivir. Tienen que vivirlo, o sea, tienen que sumarse sin miedo y darlo todo, porque así como el Señor hizo la obra en mí, lo pueden hacer en ellos. Entregarse a Jesús vale la pena. Vale la pena. Oye, 100%. Brian, y ganaste a nivel unión, allí en Cuba. Y me contabas una historia muy padrísima, maravillosa. ¿Cómo fue cuando tú ibas a ir a competir a El Salvador? Cuéntame esa parte, yo quiero que lo escuchen. Bueno, esa fue otra parte muy, digamos que difícil en el proceso. Yo recuerdo que íbamos a viajar un viernes y un lunes viajo hacia la capital, hacia La Habana. Un viaje de 12 horas hasta allá en bus. Y cuando llego me recibe mi pastor de jóvenes, el departamental, y me dice, Brian, tú no tienes ni cita todavía en el consulado de El Salvador. Él no necesitaba una visa porque tenía visa americana. Él podía entrar a El Salvador sin problema, pero yo necesitaba la visa para entrar. Y él me dice, vamos al consulado y que sea el Señor que obre. Pero Brian, a ver, ¿cómo? ¿No tenían cita en el consulado? No teníamos cita. ¿Y se fueron así? O sea, fuimos... Por fe. Por fe. Literalmente por fe. O sea, como Abraham salió de su tierra y su parentela, se fue sin saber a dónde. saber. Así se fueron. Y cuando llegamos al consulado, antes de entrar, yo hago una oración y le digo al Señor, Señor, permite que así como José halló gracia ante los ojos del faraón, podamos hallar gracia hoy ante el funcionario que nos vaya a atender. Amén.